Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre leyes fundamentales de los gases. Vamos a comenzar hablando sobre la ley de Boyle. En este video vamos a hablar sobre 4 leyes de gases, vamos a hacer resolución de ejercicios. Y recuerden, los gases tienen 3 factores: presión, temperatura y también teníamos su volumen. Vamos a ver 4 formas o 4 leyes que nos hablan sobre la variación que puede existir entre estos 3 factores que tienen nuestros gases. Vamos a mencionar las ecuaciones con las que podemos resolver los ejercicios y vamos a resolver algunos ejercicios. Comenzamos con la ley de Boyle, o también conocida como la ley isotérmica. Esta ley nos va a mencionar la relación que existe entre presión y volumen, donde va a mantener como una constante, un dato que no va a cambiar a la temperatura. La ley de Boyle nos trata de explicar qué pasa con la presión, qué pasa si hay más presión, el volumen disminuye, el volumen aumenta, qué es lo que sucede con el volumen de los gases. Boyle nos menciona que a una temperatura constante, una temperatura que no va a cambiar desde el inicio hasta el final de nuestro estado gaseoso, el volumen de un gas va a ser inversamente proporcional a la presión. ¿Qué significa esto? Que mientras menor sea el volumen, mayor va a ser la presión. Y mientras mayor sea el volumen, menor va a ser la presión que se ejerce sobre un gas. ¿Cómo comprueba Boyle que esto es posible? A través de una ecuación que nos dice el volumen 1 o el volumen inicial multiplicado por la presión inicial es igual al volumen 2 por la presión 2. Utilizando esta ecuación podemos demostrar que lo que nos dice Boyle es cierto. La relación inversamente proporcional que existe entre volumen y presión. Vamos a resolver un ejercicio sobre Boyle, donde nos dice: una muestra de gas ocupa un volumen de 8 litros a 25 grados centígrados y 376 milímetros de mercurio. Nos pide calcular el volumen a temperatura de 25 grados centígrados y nos dice, por último, el dato: 1520 milímetros de mercurio. Primero, no importa la asignatura que sea, lo primero que debemos realizar para desarrollar un ejercicio es sacar nuestros datos. ¿Qué es lo que me dice? Que ocupa un volumen de 8 litros. Abajo, en la parte inferior, también me dice que hay otro volumen. Por lo tanto, los 8 litros vienen a ser volumen 1. Sigo leyendo. Me dice que tiene una temperatura de 25 grados centígrados. Pero en Boyle no intervenía la temperatura porque nos decía que su temperatura era constante. Por lo tanto, ignoro el dato de temperatura. Y me dice que tiene 760 milímetros de mercurio, que esto corresponde a la presión 1. Siguiente me dice que calcule el volumen. Me está pidiendo que calcule volumen 2. Esa es nuestra incógnita, es lo que debemos de investigar. Y nos dice que la presión 2 es igual a 1520 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con nuestros datos? Vemos en nuestra ecuación qué es lo que tengo y qué es lo que necesito. Me dice primero que lo que quiere buscar es el volumen 2. ¿Qué es lo que debemos realizar? Un despeje de ecuaciones.
Necesito que el dato de volumen 2 se quede solo en el lado derecho. Solo él, nada más. ¿Qué necesito sacar de aquí? La presión 2 y enviarlo hacia el otro lado. Me quedaría volumen 2 es igual a mi presión, mi volumen 1 por la presión 1. Y como presión 2 está a este lado multiplicando, pase hacia el otro lado a dividir. Y nuestra ecuación queda de esta manera. ¿Qué es lo que ahora debemos de realizar? Solamente colocar los datos que me den el ejercicio. Veo, mi volumen 1 es 8 litros. 8 litros. Y a esto le multiplico la presión 1, que es 760 milímetros de mercurio. Y me dice que en la parte inferior esto debe estar restando la presión 2, que mi presión 2 es 1520 milímetros de mercurio. Necesito resolver esta ecuación. Y como resultado, si coloco estos datos en la calculadora, me dice que el volumen es de 4 litros. Mi volumen 2 es de 4 litros al final. Ahora comprobemos si la ley de Boyle es verdad. Me dice que tengo 8 litros y 750 de presión al inicio. Y al final me menciona que aumento de 750 a 1520. Y el resultado es 4 litros. Aumenté la presión y disminuyó el volumen de mi gas. Entonces, la ley de Boyle se comprueba que sí es cierto, que si yo aumento la presión, el volumen va a ser menor. Vamos con la siguiente ley. Esta es la ley de Charles, o también conocida como la ley isobarométrica. Él va a tomar como relación el volumen y la temperatura. Ya no hay presión aquí, ahora hablamos de temperatura. Y aquí, en cambio, la presión se va a mantener constante. ¿Qué es lo que nos dice Charles? Charles nos dice que a una presión constante, el volumen de una masa de gas va a ser directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué significa esto? Que si la temperatura aumenta, el volumen también debe de aumentar. Si la temperatura disminuye, el volumen de mi gas también disminuye. Vamos a resolver un ejercicio. Me dice, calcula el volumen al que llega 750 litros de gas de helio, cuya temperatura es de 17 grados centígrados, si luego se aumenta la temperatura a 120 grados centígrados. Lo primero que ya vamos a hacer es sacar nuestros datos. ¿Qué es lo que me dice? Que calcule el volumen al que llega, el volumen final. Por lo tanto, lo que debo de calcular aquí es mi volumen 2. Me dice que el gas llega a un volumen de 750. Ese es el volumen 1. Mi volumen 1 es 750 litros. Después me dice que tiene una temperatura inicial de 17 grados centígrados. Temperatura 1 es igual a 17 grados centígrados. Y me dice
que la temperatura final, mi temperatura 2, es igual a 120 grados centígrados. Son los datos que me dan en el ejercicio. Primero, en un video pasado yo ya le había mencionado que para resolver ejercicios de leyes de gases, mis constantes debían de estar en una cierta magnitud. Le dije volumen siempre en litros, presión debía estar en atmósferas, 2 milímetros de mercurio, y la temperatura siempre debe de estar en grados Kelvin. Aquí están en centígrados. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Transformarlos a Kelvin. ¿Cómo los transformamos a Kelvin? Múltiples sumamos. A mis 17 les debo de sumar 273,15 para transformar en grados Kelvin. Lo que me da como resultado me da como resultado 290,15 Kelvin, ya no centígrados. Lo mismo hacemos con la parte que está abajo. Tengo que sumar mis 120 más 273,15. Que esto me da como resultado 393,15 kelvins. Ya tengo transformadas las temperaturas. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de verificar en mi ecuación qué datos tengo, qué datos no tengo y cómo voy a despejar la ecuación. Me dice que debo buscar volumen 2. Ya tenemos claro que necesitamos sacar de ahí a temperatura 1. Debemos mandarla hacia el otro lado. Me queda volumen 2 es igual a volumen 1 por la temperatura 2 y a esto les voy a dividir mi temperatura 1. Tengo despejada mi ecuación. Lo que sigue es colocar los datos que me dan en el ejercicio. Pongo mi volumen 2 es igual a volumen 1, 750 litros, por mi temperatura 2, que es 393,15 Kelvin. A esto le voy a dividir para la temperatura 1, que mi temperatura 1 es 290,15 Kelvin. Coloco estos datos en nuestra calculadora. $750 por 393,15 dividido para 290,15, que me da como resultado volumen 2 es igual a 1016,24 litros, en donde recordemos que esta ley nos decía que si aumento la temperatura, el volumen también debe de aumentar. Compruebo. La primera temperatura es de 290 y la segunda temperatura es de 393. ¿La temperatura incrementó? Sí, incrementó bastante.
Ahora veo volumen inicial es de 750 y el volumen que acabamos de encontrar es de 1016,24. Esto nos da a entender que aumentamos la temperatura y también aumenta el volumen. Por lo tanto, esta ley también se comprueba. Temperatura y volumen son directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra también va a aumentar. La siguiente ley de la que vamos a hablar es la ley de Gay-Lussac, o conocida como la ley isovolumétrica. Esta se encuentra o se enfocada a la relación entre presión y temperatura. Aquí el volumen se va a mantener constante. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac? Nos dice que a volumen constante, la presión de una masa de gas es directamente proporcional a su temperatura. Presión y temperatura, directamente proporcional. Si la presión aumenta, la temperatura debe de aumentar. Es lo que nos menciona esta ley. Y para lo cual vamos a utilizar la ecuación que dice presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Vamos a realizar un ejercicio. Un manómetro de llantas de automóvil registra una lectura de 2.75 atmósferas a 27 grados centígrados después de recorrer sobre pavimento caliente, registra una presión de 3.5 atmósferas y nos dice que determinemos la temperatura en grados centígrados del aire contenido en la llanta, suponiendo que el volumen permanece constante. Vamos a sacar los datos del ejercicio. ¿Qué sabemos? Que la presión 1 es igual a 2.75 atmósferas. También sabemos que la temperatura es 27 grados centígrados, pero como no podemos utilizar centígrados, sino que debemos utilizar los grados Kelvin, debemos de sumar 27 más 273,15, que me da como resultado 300,15 kelvins, que este es el dato que vamos a utilizar en la resolución del ejercicio. Presión 2 es igual a 3,5 atmósferas y el volumen que me dice que es constante, no lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que necesito encontrar? La temperatura 2. Esa es nuestra incógnita que debemos de buscar en este ejercicio. Vamos a ver en nuestra ecuación qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Busco primero, aquí está temperatura 2, que es la que necesito encontrar. Mi presión 1 debe de ir hacia el otro lado. Coloco temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1 y todo esto vamos a dividirlo para la presión 1. Como ya transformé mi temperatura y presión tengo en atmósferas, no hay nada más que transformar, puedo ya realizar el ejercicio, donde coloco mi temperatura 2, va a ser igual a presión 2. Busco que es 3,5 atmósferas por temperatura 1, que es 300,15 kelvins. Esto debo de dividir para mi presión 1, que mi presión 1 es 2,75 atmósferas. Esto lo llevamos a la calculadora, multiplicamos
3,5 por 300,15 dividido para 275, que me da como resultado 382 kelvins. Pero, ¿qué es lo que me dice en el ejercicio? Que determine la temperatura en grados centígrados. Necesito transformar de kelvins a centígrados. ¿Cómo lo hacía? Si para transformar de centígrados a kelvins sumo, de kelvins a centígrados voy a restar. Mis 382 resto para los 273,15 y este es el resultado que debo de utilizar en la respuesta al ejercicio. 382 menos 273,15, que me da como resultado 108,85 centígrados. Y ese es nuestro resultado en grados centígrados después de transformar. ¿Qué es lo que nos decía esta regla? Que si la temperatura aumentaba, la presión también debía de aumentar. Comprobemos. Veo mi temperatura 1, que es de 300, con mi presión 1, que es de 2,5. En presión 2 ya tengo 3,5, es una temperatura mayor. Y veo la temperatura también, que mi temperatura es de 108, por lo tanto también es una temperatura mayor a la inicial. Se comprobó la ley, si se aumenta la temperatura, la presión también va a aumentar. Vamos a la siguiente, ¿es la ley combinada o universal? Aquí nos dice que van a variar simultáneamente las tres magnitudes, ya no hay ninguna constante. Aquí ya intervienen las tres, volumen, temperatura y presión. Y si se considera la masa o la densidad del gas, se tendrá la ecuación de estado o ecuación general de los gases. Nos dice que el producto del volumen por la presión es directamente proporcional a su temperatura. En la ecuación combinada de gases, como ya lo mencionamos, va a estar los tres factores. La ecuación es volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 es igual al volumen 2 por presión 2 y por temperatura 1. Vamos a realizar un ejercicio con esta ecuación. Nos dice que un volumen de 800 litros de nitrógeno se encuentra a una presión de 0,71 atmósferas y a una temperatura de 17 grados centígrados. Determina el volumen ocupado en condiciones normales. Cuando usted lea el término condiciones normales, significa que presión es una atmósfera, volumen es 1 litro y temperatura es 273,15 kelvins. Se mantienen las constantes establecidas. Eso son condiciones normales. Vamos a resolver nuestro ejercicio. Sacamos los datos que me dice mi volumen es igual a 800 litros. También me dice que tengo una presión de 0,71 atmósferas. La temperatura de 17 grados centígrados y me dice que determine el volumen. ¿Qué es lo que voy a buscar? Volumen 2 y que las condiciones son normales. Que tengo en presión 2, una atmósfera, y en temperatura 2 tengo 273,15 Kelvin. ¿Qué es lo primero que voy a revisar? Que todos mis datos se encuentren en las
unidades correctas. Veo que volumen está en litros, mi presión 1 en atmósferas, pero mi temperatura 1 está en centígrados. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Transformar. Le sumo. A los 17 le sumamos los 273,15, que me da como resultado 290,15 kelvins, que ese es el dato que vamos a utilizar para la resolución. Ahora veo atmósferas y kelvins. Está perfecto. Veo en mi ecuación, ¿dónde está mi volumen 2? Hacia este lado. Necesito pasar presión 2 y temperatura 2 al otro lado. Mi ecuación quedaría, volumen 2 es igual a volumen 1 por presión 1 por temperatura 2. Y esto va a estar dividido para presión 2 por temperatura 1. Ahora ya sé cómo queda. ¿Qué es lo que debo de hacer? Colocar los datos. Volumen 2 es igual. Coloco mi volumen 1. ¿Cuál es mi volumen 1? 800 litros. Por presión 1, 0,71 atmósferas. Y esto por temperatura 2, que temperatura 2 es 273,15 Kelvin. Todo esto debo de dividir para presión 2, que es una atmósfera, multiplicada por mi temperatura 1, que es 290,15 Kelvin. Coloco mis datos en la calculadora. Multiplicamos 800 por 0,71 por 273,15 y a esto le divido los 290,15 por 1. Me da como resultado 534,72 litros. Y este es el volumen 2, el volumen final que va a tener nuestro nitrógeno. El video de la clase concluye aquí. Espero que la información brindada les ayude en su formación académica.